Bueno, pues yo creo que vamos empezando. Buenas tardes, gracias por venir a la sede de la Fundación Santiago Pérez Gago. Esperábamos que no sabíamos si el buen tiempo otras veces es el frío, otras veces es el buen tiempo, pero bueno, hemos venido mucha gente, como siempre. Bueno, continuamos con el ciclo de conferencias del Aula Cultural y hoy lo hacemos con un autor de una inestimable categoría, don Santiago Pérez, o sea, Trancón Pérez, que luego ya Santiago Pérez, al que agradecemos su visita y especialmente porque no es fácil dada su agenda. Bueno, para los que aún no lo conozcan voy a dar unas breves pinceladas de su labor y dilatada trayectoria. Santiago Trancón nace en Banderas, en León, es leonés, como nuestro Pérez Gago, es doctor en Filología Hispánica, con premio extraordinario, también ha sido profesor de Lengua y Literatura, en Santiago, en este caso en Barcelona y Madrid, también ha sido profesor de dramaturgia, es poeta, tiene varios libros de poesía, es novelista, también tiene obras de teatro, multitud de ensayos, también escribe para los periódicos El Mundo, El País, Diario León, entre otros, ha sido crítico teatral para Los Desaparecidos, El Viejo Topo, Ajo Blanco, Cambio 16, también en El Mundo, ha participado en muchos programas culturales de televisión, como La Añorada Clave, Negro sobre Blanco, Las Noches Blancas. Muchos de estos programas están en las redes, en YouTube. Ha dado también, por supuesto, multitud de conferencias y de su trayectoria bibliográfica yo les aconsejaría fundamentalmente dos libros para los que quieran conocer más su obra. Huellas judías y leonesas en Don Quijote, del que es un gran investigador, y Sabiduría de los clásicos. Este libro en concreto es el que más tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Personalmente me parece un acierto con respecto a lo que sucede en nuestra cultura hoy, porque siempre conviene volver a los clásicos y a su sabiduría. Aquí Trancón llama clásico a nuestro siglo de oro. Ahí es donde se encuentra nuestra sabiduría. Como ya dijo el filósofo francés Bergson, y he mencionado aquí alguna vez, él no entendía ese complejo que tienen los filósofos españoles ante la filosofía continental o anglosajona, y nos invitaba, como otros autores, a volvernos a nuestro siglo de oro, a nuestros poetas, nuestros literatos, nuestros místicos, donde está nuestra verdadera sabiduría. Y esta es una filosofía, como nos dice Trancón, que nos acerca a la vida. ¿Cómo nos recuerda esto al lema gaviano puesto en su frontispicio personal, en su mandala sapiencial? Saber viviendo, vivir sabiendo. Saber viviendo, vivir sabiendo. En este sentido, yo me he tomado este libro como un libro de aforismos, de píldoras sapienciales. Hoy que está tan de moda esto de las frasecitas de autoayuda. No tienen otro origen estas píldoras que en los sabios griegos, estas de la autoayuda actual, y en los meridionales. Otra coincidencia más, la forma de escribir de Pérez Gago, escribe en aforismos. Aunque el libro tiene, por supuesto, un recorrido analítico y ensayístico, con el permiso del autor, una vez leídas las introducciones o todo el libro, claro, me permito aconsejarles que lo dejen cerca y lo abran casi al azar. Lean una sentencia y después medítenla. Si no gusta o no se ve a la primera, cambien de aforismo y dejen que cierto fatum, que cierto azar o destino les permita solucionar con esa sentencia el día. Como decía Pérez Gago sobre los refranes, esos aforismos de luz, el refranero nos ayuda a entender la vida y la vida nos ayuda a entender el refranero. Y les dejo ya con la sabiduría de nuestro invitado, Santiago Trancón. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por asistir.
Gracias a Ana, aquí, Rodríguez, gracias a Fernando, que me han invitado a participar, y lo hago con mucho gusto, en una fundación que, por azar, digamos, un azar muy especial, que habla quizás del orden secreto del universo, lleva el nombre de Santiago Pérez. Yo me llamo Santiago, mi apellido Pérez. Pero no veis, no acaba ahí solo el eco o las vibraciones o las resonancias, porque efectivamente también soy leonés, también soy doctorado, licenciado en Filología Hispánica, como lo era Santiago Pérez Gago. También me dediqué a la enseñanza, como él, en institutos, y el amor por, entre otras cosas, como bien ha destacado Fernando, a los clásicos y al pensamiento aforístico, es decir, aquello que nos hace pensar para vivir y vivir para pensar, pues también era una característica de la filosofía y del modo de entender la escritura de Fernando Trigo de Santiago Pérez. Bien, dichas estas coincidencias que siempre nos dejan ahí un pozo de reflexión que va un poco más allá de lo anecdótico, porque realmente el universo tiene un orden secreto que no sabemos dónde acaba, dónde empieza. Lo cierto es que ya incluso muchos científicos hablan de ciertas estructuras aparentemente mentales que se repiten a lo largo del universo de una manera extraña, desde los fractales, el número pi, la proporción mágica o el Fibonacci, la secuencia de números de Fibonacci, etcétera, etcétera. Entonces, yo, humildemente, creo que existe efectivamente una tendencia, no solo al ser a permanecer en el ser, sino al universo a reproducirse y replicar sus estructuras de una manera y de otra que nosotros no entendemos. Pero ahí está, entre otras cosas, el misterio de la vida y el misterio de nosotros mismos. Bien, hecho este pequeño introducción, nos hemos reunido aquí para hablar de los clásicos y convengan conmigo que de entrada reunirse un grupo de personas como nosotros una tarde de sábado en una ciudad tan bella y llena de estímulos como Salamanca, pues reunirnos para hablar de Quevedo y de Góngora, digo, y de Gracián, resulta cuanto menos extraño. Extraño por lo extemporáneo, porque en efecto se trata de autores extemporáneos, viven extempore, están fuera de nuestro tiempo, fuera del suyo también, que además está muy alejado del nuestro. Sin embargo, nos siguen interesando. ¿Por qué? Más que su vida, su obra. ¿Por qué? Sospechamos que las preocupaciones, las inquietudes, las creencias, los anhelos, las frustraciones, los sufrimientos de estos autores no son muy distintos a los nuestros. Es decir, aquello que les movió a escribir y a nosotros nos moverá a leerlos es bastante parecido. Nos interesan porque sabemos que compartimos con ellos algo que nos hace más humanos, sobre todo la búsqueda de un sentido a nuestra vida. El tratar de comprender el comportamiento humano en general y sobre todo nuestro propio comportamiento, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, porque esto ya es una máxima muy antigua de los griegos, efectivamente, que Gracián, entre otras cosas, resumió diciendo que el primer paso de saber es saberse. Y también quien no tiene capacidad para conocerse, menos tendrá valor para enmendarse. De aquí viene, por tanto, el resumen del concepto de sabiduría de Gracián y de Quevedo, que es que la sabiduría más importante, también en palabras de Gracián, es aquella que nos enseña a saber vivir. Es el famoso ars vitae o ars vivendi de los clásicos, que es una sabiduría intemporal, ¿no? Que es lo que buscamos precisamente en los autores clásicos, que son extemporáneos e intemporales. Pero no todos los autores del pasado nos interesan, y menos todos por igual. Tenemos que hacer, y hacemos una selección, y nos quedamos con un grupo reducido al que llamamos clásicos. Es un número reducido, pero sin embargo casi inabarcable. Por larga que sea nuestra vida, no llegaremos a leer más que una pequeña parte de nuestros clásicos.
Por eso es necesario que también dentro de esa selección que hace la historia, nosotros hagamos nuestra propia selección y seleccionemos dentro de eso que el paso del tiempo y la historia ha seleccionado. Para facilitar esta tarea, yo aconsejo a los profesores, hemos sido profesores solos, que deberíamos hacer algo importante, sobre todo en la adolescencia, que es cuando de verdad empezamos a leer de modo individual y provechoso, ¿no? Pues digo que al inicio de la adolescencia la escuela debería dar una especie de manual o de guía, casi una cartilla de racionamiento espiritual, ¿no? Con una lista de aquellos autores y libros considerados imprescindibles y necesarios, incluso por orden temático y de acuerdo con las distintas etapas de la vida. Esto nos vendría muy bien en cualquier momento, porque mi consejo es que siempre tengamos entre manos y entre ojos, siempre a mano, un libro clásico. Es un consejo fundamental. Facilitarlo en la escuela sería de esa manera, ¿no? Hablamos de libros. No ha habido en la historia de la humanidad un invento más decisivo e importante que el libro. Desde la antigüedad, pero sobre todo desde la aparición de la imprenta, del libro impreso. Y hoy, por más que cambie el formato, el libro sigue siendo el instrumento más importante desde el punto de vista del desarrollo de nuestra capacidad mental y cognitiva, o sea, del desarrollo de nuestra conciencia. Que no hay tarea más importante en la vida. La lectura selectiva de los clásicos es el mejor alimento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de palabras y de pensamientos, pero nuestro cerebro nunca deja de pensar, de poner en conexión unas neuronas con otras. El efecto más importante de esa actividad cerebral es la conciencia, como he dicho, y es aquí donde cobra todo su sentido el subtítulo que he puesto a esta charla, que es Palabras para pensar, pensamientos para vivir. Esto es lo que son los clásicos para mí. Los libros clásicos no son libros de entretenimiento, no son libros para pasar o matar el tiempo, sino para intensificarlo. El libro clásico es, por naturaleza, un libro que nos obliga a concentrar la atención, que siempre tiende a la dispersión, y por tanto a pensar, pero no a pensar por pensar, sino a pensar para vivir, para cambiar e intensificar nuestra vida. No se trata de adquirir un saber meramente académico o teórico, sino práctico, aquel que ayuda a transformar la vida diaria. La palabra libro proviene del latín liber, que es un nombre con el que se designa a la membrana vegetal que separa la corteza del tronco de un árbol. Contiene la idea, por tanto, de crecer y de liberar, y ahí está en el origen de la propia palabra libertad. Ser libre, en cierto modo, es tener la capacidad de crecer, de incrementar el ser, y siempre se crece desde dentro, rompiendo aquello que nos constriñe o nos encierra, aunque nos proteja, como es en el caso de la corteza del árbol. El libro es el resultado de la escritura. Escribir, del verbo latín también escribere, es inscribir, hacer incisiones, grabar signos sobre la madera, la piedra, la arcilla, el papiro o el papel, para dar permanencia a la palabra. Esta palabra, escritura, también está relacionada con el griego kriptos, que se refiere a lo oculto, lo encriptado, aquello que debe desentrañarse, y eso es, en el fondo, la escritura. Libro y escritura, por tanto, acabaron asociándose a otro término griego latino muy importante, que es eligere, que significa seleccionar, elegir, recolectar, ¿no? De donde procede la palabra leer y lectura. Leer es elegir, tener la capacidad de seleccionar entre distintos significados e interpretaciones. El lector es un elector. La palabra derivada inteligencia, interlegere, también es la capacidad de leer entre de varias posibilidades para encontrar o descubrir aquella que es la más adecuada. Bueno, aquí la etimología nos ayuda, pues, como veis, a entender el sentido profundo de lo que es el libro, la
El paso más importante en la evolución del libro, que tiene más de 5.000 años, fue, como ya he dicho, la extensión de la imprenta y la consiguiente alfabetización, ¿no? Poco a poco el libro pasó, algo muy importante, de ser declamado y recitado en voz alta para que lo escucharan los que estaban alrededor, a ser leído individualmente y en silencio. Esto fue un cambio fundamental, porque desarrolló nuestra capacidad de concentración e introspección. Uno de los logros mayores del libro precisamente ha sido el aumentar nuestra capacidad de concentración, de introversión y de reflexión. Esto sigue siendo hoy el espacio más natural del libro, ¿no? El libro sigue siendo el mejor instrumento para desarrollar la capacidad de concentración, de reflexión, de autoconocimiento y conocimiento del mundo. Internet es muy útil, sí, pero no puede sustituir al libro. La lectura en una pantalla siempre es una lectura superficial y volátil. La lectura virtual no penetra en nuestro cerebro del mismo modo que la letra impresa, que tiene una realidad física consistente frente a la evanescencia de la letra puramente de la pantalla, ¿no? Gracián elogia así el libro, ¿no? Para que veamos cómo también encaja lo que decimos con algo más. Dice del libro, dice: qué jardín de abril, qué Aranjuez del mayo como una librería selecta. Dice, no hay nada mejor que un libro nuevo cada día. El libro recrea el entendimiento, enriquece la memoria, alimenta la voluntad, dilata el corazón y el espíritu satisface. Y dice en otro fragmento, ¿no? Esto es del Criticón. Gusten unos de jardines, hagan otros banquetes, sigan estos la caza, cébense aquellos en el juego, rocen galas, traten de amores, atesoren riquezas, con todo género de gustos y de pasatiempos, que para mí no hay gusto como el leer, ni centro como una selecta librería. Y acá dice, no hay otro saber sino el que se halla en los inmortales caracteres de los libros. Ahí lo has de buscar y aprender. Bien, gravísimo error, por tanto, para los pedagogos o los profesores que hayáis, el intentar desterrar el libro de la enseñanza y de la escuela y sustituirlo por la pantalla. Esto, lo mismo que el dejar de lado la escritura manual, la escritura física, es otro gran error. La mano y el cerebro se unen en la escritura física y es un ejercicio fundamental. Qué cosas más simples, ¿no?, para desarrollar verdaderamente un proceso educativo en los niños. No hay que complicarse mucho la vida. Y estas viejas armas pedagógicas son hoy todavía mucho más fundamentales. Hace poco leí un neurocientífico, se llama Michel Desvirguet, que ha escrito un libro que se llama Menos pantallas y más libros o algo así, donde viene a decir pues que somos mucho más imbéciles hoy que hace unas décadas. Habla de cretinos digitales y dice que eso solo se cura de una manera, leyendo libros en papel. Me llama mucho la atención porque revisando algunos artículos míos antiguos, viendo que hace como 10 años dije lo mismo y aventuré que el cerebro funcionaba de otra manera. No sabía yo. Este hombre habla con datos de estudios neurológicos, neurocientíficos, neurocerebrales, pero me alegra, ¿no?, como una intuición que tuve, pues que se corrobore en este caso con las armas científicas como es la observación de los neurocientífica, ¿no? He dicho que el libro nos ayuda a concentrarnos en nosotros mismos, a tomar conciencia de lo que somos y de lo que hacemos. Pero llegado a este punto, quisiera hacer una distinción entre el ego y el sí mismo. Es una distinción que a algunos puede parecer superflua, pero sí es importante. El ego es una construcción mental, imaginaria, que empezamos a construirla a partir de los
del año en niños, la fase del espejo que habla Lacan y Freud, y por tanto que es una construcción necesaria para tener conciencia de nosotros mismos y identificarnos con ella. Pero ¿dónde está el peligro? Cuando acabamos identificándonos con ella y acabamos siendo dominados por ella. Es lo que se llama el ego, esclavos del ego. Es muy distinto concentrarse en sí mismo que en nuestro ego, no es lo mismo. En nuestro ser es conocernos y conocer que somos seres conscientes, capaces de ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y la conciencia crece como el árbol, también como he dicho, hacia abajo, hundiéndose en las raíces de la realidad, y hacia arriba elevándose hacia el cielo, ¿no? ¿El peligro dónde está? En quedarnos perdidos en el mundo irreal de la mente que está absorbida por el ego. Esto es, en fin, lo dejo ahí para pensar, pero que conviene aclararlo, porque en todas estas discusiones pues a veces se confunden las cosas, ¿no? Los estragos del ego en este sentido son enormes en todos los ámbitos de la vida personal, general, política, etc. Y esa distinción entre sí mismo, el ser, lo que somos, es distinto de esa construcción imaginaria con la que nos identificamos y por la que somos capaces de hacer lo que sea, hasta matar. Bien, llegados aquí debemos preguntarnos qué es un libro clásico, ¿no? Que es de lo que veníamos a hablar. Por tanto, quiero decir que los clásicos son para mí aquellos autores que destacan por la calidad artística y que son reconocidos como modelos estéticos, En este caso hablo de dos autores de la Edad de Oro de la literatura española, el siglo XVI y XVII. A veces se dice el siglo de oro, yo prefiero decir la Edad de Oro porque abarca a los dos siglos, ¿no? De ahí pues esos grandísimos escritores, ¿no? Y de ellos pues Gracián y Quevedo, ¿no? Los consideramos clásicos porque con ellos hay dos elementos fundamentales. Alcanzan en ellos la lengua la mayor capacidad creativa y artística, por un lado, y unen la agudeza y la profundidad del pensamiento a la originalidad expresiva y la belleza estética y literaria. Como dice Gracián en Agudeza y arte del ingenio, se debe unir el aliño en el decir con la eficacia en el convencer, porque dos cosas hacen perfecto un estilo. Digo que dos cosas hacen perfecto un estilo, según Gracián, como lo resume perfectamente, que es lo material de las palabras, que hace referencia pues eso, al ritmo, la fonética, la sonoridad, la estética, etc., lo material, y lo formal de los pensamientos, el pensamiento contenido en ellas. Compara Gracián acertadamente la palabra con la flecha. La flecha lleva en un extremo la pluma, que es la que lo hace ligera, alada, ¿no? Y en otro extremo que lleva, pues, el hierro, ¿no? Lo que dirige, que es el pensamiento, ¿no? La metáfora, por tanto, es muy útil para entender cómo se unen esos dos elementos fundamentales en los clásicos. Quevedo también habla de lo mismo, habla en un momento del símbolo de la saeta, aquí para unir las armas y las letras, la espada y la pluma, y dice, docto símbolo de esta verdad es la saeta, que con la pluma vuela el hierro que ha de herir. Pluma y hierro. Heráclito también, siguiendo estas comparaciones, que siempre suelen ser muy sintéticas del pensamiento y por eso tienen ese gran valor, habla también del arco y de la lira, donde se junta precisamente lo sólido, lo rígido y lo frágil o lo vibratorio, como es en el caso del arco, la madera o el hierro, y luego la cuerda, y lo mismo en el caso de la lira, ¿no? Bien, esto podríamos relacionarlo con uno de los aforismos que a mí más me gusta, muchos de Gracián, que dice: todo este universo se compone de contrarios y se concierta de desconciertos. La unión, por tanto, de los elementos opuestos es fundamental en la estructura del universo y de nuestra vida y de todo.
Estamos hablando, como veis, en términos aforísticos de pensamiento, de frases cortas, reducidas, y es esto a lo que la literatura llama paremias, y que a mí me llamó la atención siempre la cantidad de léxico asociado a este fenómeno del que podemos llamar el pensamiento breve en nuestra lengua. Ya hablamos paremias como término lingüístico general, pero son aforismos, máximas, sentencias, adagios, oráculos, apotegmas, epigramas, epitafios, proverbios, refranes, emblemas, apólogos, fábulas, parábolas, alegorías, y hoy pues hablamos de microrelatos y de tweets. Curioso, esto ya puede dar una idea de que efectivamente el pensamiento aforístico, en términos generales, sintético, es la forma, digamos, más adecuada para transmitir la fuerza de la palabra y la eficacia del mensaje, ¿no? Une dos polos el aforismo, en términos generales, paremias, ¿no? Uno, por un lado, es el pensamiento concentrado, original, breve, ¿no? Intenso, sería intensidad semántica, ¿no? Concentración e intensidad semántica. Y por otro lado está la creatividad léxica, que es, digamos, la capacidad de sorpresa y extrañeza que provoca lo contrario de la concentración semántica, la expansión semántica, la capacidad de asociar y relacionar con otras muchas cosas de mundos muy alejados o de conceptos muy alejados. El gran valor, digamos, de este pensamiento breve es que une esos dos polos en uno solo. Por eso, tanta razón tiene Gracián cuando dice: lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero añade, que esto no se suele decir, que es muy importante o más que lo anterior, dice: y aún lo malo, si poco, no tan malo. Lo bien dicho se dice presto. Esto me lleva a recoger un aforismo de griego, de Heráclito, que será el padre, digamos, de todo esto de lo que estamos hablando, de donde surge todo nace, de Grecia en gran parte, de lo que pensamos y decimos relacionado con el pensamiento, ¿no? Pues Heráclito dice una forma que a mí me encanta, que ha sido un poco casi el motivo que me arrancó al empezar este libro, que dice: a quienes entran en los mismos ríos bañan aguas siempre nuevas. Los ríos pueden ser los mismos, pero es que el agua no es la misma, cambia siempre, está en perfecto movimiento. Y esos son los clásicos, son aguas siempre nuevas, renovadas, limpias, que estimulan y que vienen del manantial más puro de la lengua, ¿no? Pero lo único que exigen es que nos sumerjamos dentro de ellas, para bañarnos en ellas, ¿no? Beber también del manantial de la lengua, del agua más pura, esto nos hace recuperar también el sentido vivo y vivificador de la palabra, ¿no? Que estos son los clásicos. En general podemos decir, sigo también con Gracián, que distingue entre hombre y persona. Digamos que el lenguaje sí nos hace hombres inclusivos, no nos metamos con historias estúpidas, ¿no? de pedestre. Hombre es un inclusivo, los hombres, digamos, sí, nacemos hombres, el lenguaje nos hace hombres, tal, pero la palabra escrita es la que nos hace personas. Hay que dar un paso a llegar a ser personas. A la persona le atribuye dos palabras muy griegas también, volvemos, muy conocidas, muy expresivas, ¿no? De Gracián, que usa mucho, una que es la sindéresis, que es la capacidad de observación racional, también una palabra de origen griego, el lograr, digamos, que el pensamiento racional guíe nuestra vida, sindéresis, y que conduzca a otra palabra griega fundamental en el pensamiento de todo esto que estamos hablando, que es la palabra ataraxia, es griega también, pues que ataraxia es no turbación, es la capacidad de serenidad, de control, de estar dominando cualquier impulso y de lograr esa serenidad interior, ¿no? Bien, como digo aquí en la introducción,
resumiendo parte de lo que estoy diciendo, si la poesía es el arte de decir lo indecible y la filosofía el arte de pensar lo impensable, es el lenguaje quien los une, es decir, la poesía y la filosofía, los une a partir de ¿qué? De su propia materialidad física y orgánica, convirtiendo a la palabra en el instrumento más poderoso y mágico de nuestra existencia, aquello que de verdad nos hace humanos. El lenguaje materializa, hace visible y audible el pensamiento y la emoción, al mismo tiempo que despoja al mundo de su opacidad e impenetrabilidad, transformándolo en algo inmaterial. Y la lectura de los clásicos, por tanto, nos obliga a colocar al lenguaje y la palabra en el centro de nuestra vida y de nuestra experiencia, pues no podemos entenderlos sin disfrutar de sus obras y sin prestar a cada palabra toda nuestra atención. Bien, por aquí va, por tanto, mi reflexión y empezamos a dedicar ahora un poquito de tiempo ya más claramente a Gracián y a Quevedo, a su vida y a su obra. Baltasar Gracián nació el 8 de enero de 1601 en Belmonte de Calatayud, en Zaragoza. Calatayud, una palabra de origen hebreo, quiere decir castillo de los judíos. Calatayud, judíos. Este pueblo de Belmonte de Calatayud hoy, afortunadamente, o bien con acierto, ha pasado a llamarse Belmonte de Gracián. Allí fue donde nació Gracián. Buena apreciación. No estaría mal que si alguien quiere reformar nombres y callejeros y cosas, quiere echar mano de nuestros clásicos que dan para mucho. Pues aquí lo han acertado y de hecho me gusta que se llame Belmonte de Gracián, ¿no? Y falleció el 6 de diciembre de 1658 en Tarazona. Esto está en Zaragoza. Vivió, por tanto, 57 años. Su padre era médico y esto nos dice un posible origen judeo-converso de Gracián, que explica quizás también su pasión por el libro. Recordemos que el pueblo judío es el pueblo del libro y el Talmud, la Tanaj, es el origen, podríamos decir, no ya del pueblo judío, sino de muchísimas cosas. Algunos se sorprenden porque hay que ser un 40-50% de premios Nobel de origen judío y tal. Pues yo les doy la respuesta: no hay que ir a echar mano ni de la genética, ni de la raza, ni de nada. Simplemente es un pueblo que el niño, desde que mama, prácticamente aprende a leer y está permanentemente imbuido e influenciado por la lectura, por la interpretación de la interpretación, viendo detrás de cada palabra la resonancia, los ecos, los significados, es decir, desarrollando su capacidad mental a través de ese método tan sencillo, que tiene tantísimos miles de años. Y bueno, para mí es una explicación categórica y suficiente, sin necesidad de recurrir a ningún otro elemento. De eso, que no deja de ser absolutamente sorprendente que un pueblo pequeño que tenga esa proporción gigantesca y descomunal de premios Nobel y de capacidad de inventiva y de otras muchas cosas. Pero eso lo dejamos aparte. Pero bueno, curiosamente, Baltasar Gracián efectivamente tenía origen judeo converso, estoy convencido. Entre otras cosas, por eso está. Él se hizo sacerdote jesuita, que fue la única orden, además, que mientras vivió su fundador, Ignacio de Loyola, la única que no exigió pruebas de limpieza de sangre para entrar en ella. Curioso, ¿no? Por eso Gracián no tuvo ningún problema. Todas las demás órdenes religiosas en aquella época impusieron las famosas pruebas de limpieza de sangre. Certificados de limpieza de sangre que daban lugar a miles de cosas, que tenía dinero, se lo compraba, en fin, bueno. Pero curiosamente los jesuitas, mientras Ignacio de Loyola vivió, no exigieron eso. Es una cosa digna de destacar y por lo tanto no tuvo problemas. Curiosamente cuando murió sí, volvieron ya como todas las órdenes religiosas a exigir esa limpieza de sangre. Bien, publicó en vida Baltasar Gracián 11 libros, el primero cuando yo tenía 38 años, y lo curioso es que todos los libros los publicó con seudónimo. El más usado fue
el de un hermano pequeño suyo que se llamaba Lorenzo Graciano. El Criticón, que son 3 volúmenes, 3 libros en el fondo, que es la obra más destacada, menos aceptada, pero la más importante, que seguramente desde el punto de vista literario estricto. Pues digo que el Criticón lo publicó con un seudónimo que se decía García de Marlones, que en el fondo no es más que un anagrama de Gracián de Morales, que era su nombre real. De todos estos libros, solo uno es de tema religioso, comulgatorio. Y este lo escribió curiosamente al final de su vida. Seguramente porque para callar las críticas que le hicieron desde el principio de escribir libros profanos, siendo que él, como era un religioso, un sacerdote, ¿no? También eso explica quizás otras cosas, ¿no? La publicación de la tercera, como la que voy a contar ahora, sobre el final, el último libro que publicó, del Criticón, la tercera parte, en 1657, la publicó en ese año, un año antes de morir. ¿Qué pasó? Esta publicación provocó que el provincial de la Orden de Aragón le reprendiera públicamente en el refectorio. Entonces es el comedor donde se reúnen todos los frailes, se lee, se come en silencio con una lectura, otro buen, no sé, ejemplo de cosas. Pero bueno, lo malo es que es un lugar muy solemne, pues allí se le reprendió públicamente el haber escrito ese libro, profano y tal, y además no quedó ahí la cosa, sino que se le impuso un ayuno de pan y agua como penitencia, y se le privó de su cátedra de Sagrada Escritura en el Colegio Jesuita de Zaragoza, un buen castigo, ¿no? Además, y esto yo creo que es todavía peor, se le prohibió disponer de pluma, de tinta y de papel para que no escribiera nada. ¿Qué mayor castigo a alguien que ama y vive el de la escritura, este castigo, ¿no? Entonces incluso le recluyeron en un pequeño pueblo de Huesca, en Graos, y entonces Gracián buscó una salida y dice: no, yo me salgo de aquí, voy a dejar de ser jesuita y me paso a otra orden, no sé a cuál. Lo solicitó, pero le dijeron: no, aquí no puedes. No le concedieron ningún permiso para poder ingresar en ninguna otra orden, ¿no? Le denegaron la petición, y entonces sí le concedieron pasar a un colegio jesuita de Tarazona, dar allí unas pequeñas clases, y la verdad es que al poco tiempo murió. Esta parte de su vida a mí me emociona mucho porque es muy expresiva de muchas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Si pasamos a Francisco de Quevedo, también es otra vida interesante. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Vivió, por tanto, 65 años. Eran las edades habituales de aquella época, no eran extrañas, pero bueno, la verdad es que comparado con la media de hoy, pues hay una sustancial diferencia. Escribió de todo Quevedo: poesía, narrativa, teatro, ensayo filosófico y político, infinidad de cartas. Bueno, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes aparecen, yo creo que casi más de 100 títulos de él, ¿no?, recopilados. Una característica importante: nació patizando, es decir, con los pies y las piernas defectuosas. Esto hizo que fuera cojo toda su vida. Y también gran miope, ¿eh? Por eso siempre le vemos retratado con esos lentes que hoy llamamos precisamente Quevedos, ¿no? No hay duda de que esa condición física poco agradable y poco agraciada, digamos, debió de condicionar su carácter desde muy pequeño y su actitud ante la vida, ese carácter un tanto huraño, rigoroso, predispuesto a la polémica y la disputa, pues posiblemente esté ahí. Pero pese a estas limitaciones físicas, tuvo un gran éxito en la corte, en la vida, en miles de cosas. Incluso se llegó a decir que fue un gran espadachín. Parece que sí, que manejaba bien la espada, ¿no? Pero no tanto como para, en fin, es un poco leyenda eso, que llegó incluso a vencer al jefe, vamos, el creador de la esgrima moderna, Pacheco, y no sé qué, que en un duelo debió de... No, eso ya forma parte de la leyenda, ¿no? Pero bueno, como escritor es un gigante de nuestra literatura por su originalidad, su erudición. Escribía, entre otras cosas, perfectamente en latín. Hay muchas cartas dirigidas
al hispanista, humanista Justo Lipsio, escribía, se carteaban en latín. Bueno, lo importante es que tiene un gran impulso creativo que hace que muchas de sus obras sean inclasificables. Lo que siempre busca es sorprender, destacar por lo inesperado de los conceptos y lo insólito de las asociaciones verbales. Escribiendo siempre con una gran libertad, enorme, y de todo. Por decir títulos, pudo escribir un librito gracioso que se titula Gracias y desgracias del ojo del culo. Pero al mismo tiempo escribió Política de Dios, Gobierno de Cristo, o La vida de Santiago Apóstol. Fue un gran defensor del patronato de España, de Santiago Apóstol, frente a Teresa de Jesús, que hubo una disputa de la época muy curiosa. Pues este era partidario de que fuera Santiago Apóstol, muy de acuerdo con él también, antes que Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que fuera el patrón de España. Bien, y eso le dedicó pues, incluso un libro, La vida de Santiago Apóstol. Bien, pues este es Quevedo, ¿no? Pero a mí de su vida también me llama mucho la atención, lo más importante quizás es el encarcelamiento que sufrió en el convento de San Marcos de León, donde estuvo casi más de 5 años, donde de ahí salió ya viejo, enfermo y murió un poco después, ¿no? Y lo curioso es que no se sabe todavía a ciencia cierta por qué le encarcelaron, ¿no? Que si alguien lo denunció, en fin, tuvo denuncias a la Inquisición por su estilo, por su reverencia, anduvo metido en muchos trapicheos, en fin, con el conde Duque de Rivares, al principio muy bien, luego mal, escribió un libelo contra él, en fin. Bueno, un conjunto de circunstancias. El caso es que le llevaron, luego leeremos cómo le apresaron, ¿no? Pero lo curioso es eso, que realmente su vida, pese a todo eso, estuvo marcada por bastantes sucesos desagradables o desgraciados. Empezando porque su padre murió cuando él tenía 6 o 8 años, 6 años, y su hermano también, poco después, y al poco de no muchos años también, su madre y su hermana. Demasiadas muertes alrededor de su vida. Luego ya por obligación se casó, le obligaron un poco a casarse, el conde de Medinaceli y tal, con una señora y tal, pero aquello nada, no duró ni 3 meses. Ese casamiento hecho de conveniencia, se separó y tal, lo cual me impidió, que es otra característica de Quevedo extraña, el estar pleiteando para conseguir la dote de su mujer. Pleiteó mucho también para ser nombrado de la Torre de San Juan, en fin. Curioso, por tanto, esta vida un poco, en fin, estrafalaria, pero apasionada y tal. Podemos decir que su vida estuvo llena de turbulencias y siempre buscó el refugio en los libros. Como dijo, de unos, de los buenos y de los malos, siempre estaba leyendo clásicos libros y decía los había buenos y los había malos, los leía todo, y dice, de unos y de otros procuro aprovecharme, de los malos para no seguirlos y de los buenos para procurar imitarlos. Voy a resumir un poco, aprovechando ya en mi libro la valoración que hago de Quevedo, con estas palabras. Quevedo fue capaz, bueno, ya he dicho eso, podemos considerarle ultracatólico e irreverente, sublime y procaz, erudito y pedante, satírico y lírico, moralista y libertino, prudente y temerario, cortesano e insolente, ambicioso y desengañado. Quevedo vive de modo extremado su pasión por la literatura y la vida, pasando de lo más alto a lo más bajo, mezclándose con todo tipo de gentes, de monarcas a prostitutas, de príncipes y virreyes a pícaros y ladrones, de los salones de la alta nobleza a las tabernas más sórdidas. Bueno, este es un poco el retrato, más o menos, darles una idea de lo que eran estos dos personajes a los que he dedicado este libro, con la pasión, el asombro y la admiración que me provocan, ¿no?
Voy a sacar para acabar un poco pensamientos del libro brevemente comentados para dar también mayor realce a lo que estoy diciendo, ¿no? Puedo empezar con un tema que ilustra mucho la actitud de Gracián y Quevedo, que es nos aconseja tener ante cualquier reto, desafío o voluntad. Es el tema del valor o la valentía. El valor del valor. Es un tema que además hoy me parece especialmente relevante, porque en todos los ámbitos, y especialmente en el ámbito público y colectivo, la valentía no aparece por ningún lado. Es curioso, ¿no? Valor, valentía, osadía, arrojo, atrevimiento, coraje. Esta riqueza terminológica nos indica ya algo de relevancia especial. Distinguen en nuestra lengua la valentía de la temeridad, la imprudencia o la belicosidad. No se trata, por tanto, de buscar un término medio. Se suele entender mal esto del término medio, como si fuera, en fin. El problema no es, por ejemplo, de ser tolerante o no ser tolerante, digo, de ser moderadamente tolerante, ¿no? La tolerancia como la valentía o se tiene o no se tiene, ¿no? No se puede tolerar a medias, ¿no? O no tolerar. Sobre el valor, pues Gracián nos dice algunas cosas muy interesantes, ¿no? Entre otras cosas, que sin valor es estéril la sabiduría. Estamos hablando hoy de lo que es de la sabiduría, pues hay que unirle esa apreciación importante. Pone un ejemplo que a mí me ha gustado, una especie de cuentillo, que también es aficionado, lo mismo que Quevedo, a pequeños alegorías, parábolas, y la voy a leer porque a mí me gustó mucho, que también se refleja el estilo de Gracián, que escribía muy bien. O sea, esa es otra cosa que hay que decir. Dice: presentáronle al rey de Arabia un alfanje damasquino, lisonja para un guerrero. Alabáronle los grandes de la asistencia áulica, no por ceremonia, sí con razón. Y atentos a la fineza y arte, alargáranse a juzgarle por rayo de acero, pero si no pecara algo en corto. Mandó llamar el rey al príncipe para que diese su voto, y podía, pues era el famoso Jacob Almanzor. Vino, examinóle y dijo que valía una ciudad, propio apreciar de un príncipe. Instó el rey que si le hallaba alguna falta. Respondió que todas eran sobras. Pues príncipe, estos caballeros todos le condenan por corto. Él, entonces, echando mano a su cimitarra, dijo: pues para un caballero animoso nunca hay arma corta, porque con hacerse él un paso adelante, se alarga ella bastantemente, y lo que le falta de acero lo suple el corazón de valor. Ahí vemos en este ejemplo, que curioso, con este cuento, cómo no es un problema, siempre es un problema de valor en gran parte lo que suele ocurrir, ¿no? Esto también en Quevedo lo encontramos, bueno, constantemente, esta manera de entender la imprescindible para entenderle a él su vida y muchas cosas, y yo creo que incluso imprescindible para entender la historia de España, este sentido positivo del valor, la valentía, la osadía. Quevedo llega a decir, dice: no fuera yo español si no buscara peligros, despreciándolos antes para vencerlos después. Esto es un resumen que a mí me encanta, porque explicaría muchas páginas de la historia de España, más allá de lo que algunos intentan hacer o decir, ¿no? Gracián también dice: hase de pensar despacio y ejecutar presto. Es la valentía, ejecutar cuando hay que hacerlo, ¿no? Porque Quevedo también, contándonos la muerte de Julio César en la historia de Marco Bruto, la vida de Marco Bruto,
nos cuenta una cosa muy interesante, ¿no? Como Julio César no quiso hacer caso de las advertencias de que podían asesinarle, traicionarle, etcétera, etcétera, muy orgulloso, fuerte, tal. Y ya cuando Casca le da la primera puñalada en el Senado, después de todo eso, se vuelve a él y le dice: Casca, ¿qué haces? Claro. El Quevedo reflexiona y dice: ¿cómo que qué haces? Dice: quien pregunta lo que padece, con razón padece y sin remedio lo que pregunta. No hay mayor ignorancia que preguntar uno lo que ve. Efectivamente, en este caso, ya vemos que se puede cegar y no descubrir, ¿no? Y llegar, como también dice Quevedo, determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio. Para todo eso pues se necesita valentía, coraje, decisión y no solo sabiduría, ¿no? Bien, otra de cuento, fábula que cuenta Gracián, que a mí me gustó mucho y que tiene un gran valor, sobre todo pues, para el pedagógico, ¿no? Es el cuento que nos dice sobre el pavo real, al que llaman el pavón, ¿no? Pues cuenta cómo pues, el pavo real extiende todas sus plumas, su belleza, ese arco iris y ese tal, y entonces exhibición, y que entonces eso despierta envidia de todas las aves y todos los pájaros y las y animales del mundo por esa belleza y tal, se deciden que confabulan a atacarla y los grajos van e intentan sacarle los ojos, los otros las plumas, no sé qué, se arma un revuelo, cuenta toda la peripecia, esta fábula muy bien contada, preciosa, como llega entonces ya que acuden animales a los ruidos, otros las hienas, el otro pensando que hay ahí botín para comer. Bueno, llega el león y dice: alto y cuidado, ¿qué pasa? Vamos a ordenar esto. Con su autoridad impone el orden, que le conserven al pavón, a ver qué le pasa. Y entonces ahí está la vulpeja, es decir, la zorra, y tal, que entonces se presta a dar una sentencia, que el león se la concede, de que hable la vulpeja, y entonces, a ver si se me escapa, si el 4, aquí está, después de muchas discusiones y tal, acaba diciendo la vulpeja: más práctico será el remedio, tan fácil como eficaz, y es este, que se le mande seriamente al pavón, al pavo real, y criminalmente se le ordene, fórmulas muy solemnes, que todas las veces que despliegue al viento la variedad de su bizarría, todos esos pulmones, dice que todas las veces dice, haya de recoger la vista a la fealdad de sus pies, de modo que el levantar plumajes y el bajar los ojos todo sea uno, que yo aseguro que este solo baste a reformar su ostentación, la tendencia a pavonearse y a exhibirse, etc. Curioso, ¿no? Ahí lo dejo. Todos tenemos, sí, seguramente el arco iris, el pavo real, pero también tenemos que mirar a los pies y ver adentro y equilibrar ese juicio, digamos, de la autoestima, el valor, no confundirlo con el narcisismo, la egomanía, la egopatía, en fin, y descubrir que todos tenemos los pies o algo no equivalente a lo que creemos, ¿no? Bien, otra parábola, y con esto creo que acabo con el tema de Gracián, es la del cojo y el ciego, que a mí me parece también llena de mucha sabiduría, relacionada también con muchas cosas de nuestra vida y de hoy, ¿no? Que nos cuenta la historia de dos hombres. Dice: dos hombres formó naturaleza, la desdicha los redujo a ninguno, la industria después hizo uno de los dos, cegó aquel, encojó este, es decir, uno nació ciego y el otro cojo.
y quedaron inútiles entrambos. Llegó el arte, la habilidad, la sabiduría, el pensar, la industria, etc. Llegó el arte, invocada de la necesidad, y dioles el remedio en el alternado socorro, en la recíproca dependencia. Porque se dirigió el arte a ellos y le dijo a uno: tú, ciego, le dijo, préstale los pies al cojo, y tú, cojo, préstale los ojos al ciego. Entonces ajustáronse y quedaron remediados. Cogió en hombros el que tenía pies al que le daba ojos, y guiaba el que tenía ojos al que le daba pies. Este llamaba al otro su Atlante, y aquel a este su cielo. Bien, y concluye: tanto necesita la diligencia de la inteligencia como al contrario. La una sin la otra valen poco, y juntas pueden mucho. Esta ejecuta pronto lo que aquella determina, lo que aquella detenida medita, y corona una diligente ejecución los aciertos de una bien intencionada atención. Bueno, la colaboración mutua, la ayuda, en fin, miles de cosas de estas tan prescindibles en la vida, porque somos seres dependientes unos de otros, como dice Gracián también. Depende lo más y lo mejor que tenemos de los otros. Y relacionado con la amistad, no hay desierto como vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y reparte los males. Es único remedio contra la adversa fortuna y un desahogo del alma. Curiosamente, aparte de esto, a mí me ha llamado la atención tres cositas que les voy a decir para acabar con Gracián, muy curiosas. La teoría del color es una teoría que se supone que inventó primero, vamos, fue Goethe el que la definió como tal, ¿no?, la teoría del color. Y curiosamente, bueno, Newton, con la refracción de la luz, pues fue el primero que, vamos, insinuó, ¿no?, que dónde están los colores. Están en los objetos, no están en la luz, ¿no? Pero bueno, la teoría como tal, pues hasta Goethe no la quedó formulada, efectivamente. Pero ¿qué pasa con Gracián, un siglo y pico antes? En el Criticón, Critilo y Andrenio hablando y tal, en un momento pues sale esta y yo encontré con esto que me sorprendió enormemente, ¿no? Y dice: no hay, le dijo que no había verdaderos colores en los objetos, que el verde no es verde, ni el colorado colorado, sino que todo consiste en las diferentes disposiciones de las superficies y en la luz que las baña. Esta es la perfecta definición del color. El color no está en los objetos, está en la luz y en la capacidad de absorción de la materia y de la superficie. Está dicho así, pero yo no he oído todavía nunca en ningún sitio que reivindiquen a Gracián como el que primero, al menos en 3 líneas, definió perfectamente la teoría del color, ¿no? Bueno, es una curiosidad. Y ya, hablando de curiosidades, otras dos más, una muy sencilla. Y además tiene que ver con el famoso cambio climático. Fijaros lo que dice en un momento determinado Gracián. Dice: ahora todo está maleado, todo mudado, hasta los climas. Y según van las cosas, dentro de pocos años será Alemania otra Italia y Valladolid otra Córdoba. Toma ya. Bueno, algo debió de intuir o de ver para anunciar que esto podía pasar, pero esto es hace 4 siglos, por favor. Si el cambio es tan inminente y tan rojo y tan difícil, yo va muy despacio, ¿no? Al paso de tortuga. Ahí lo dejo, curiosamente. Y ya para acabar, también algo tiene que ver con lo que vivimos hoy, la gran capacidad de manipulación social y de... Dice,
los más de los hombres ven y oyen con ojos y oídos prestados. Viven de información de ajeno gusto y juicio. Qué definición más exacta, además los más de los hombres, la gran mayoría. Así es. ¿Cómo? Pues ya sería otra cosa. Claro que lo que es un hecho, sí. No me extraña, ¿no?, que luego diga en otro momento que son tontos todos los que lo parecen, y añaden, y la mitad de los que no lo parecen. Con esto acabamos con Graciano. Y les voy a, brevemente también, para que no me quede Quevedo un poco, se me enfade, pequeñas píldoras también de Quevedo, ¿no? Lo primero de todo es un encarcelamiento, como dije antes, que voy a leer directamente y así, porque no sé qué hora tenemos, cómo vamos de tiempo. ¿Muy bien? Está un poquito, a ver si acabo, me doy un salto, si no. 139. Sí, porque realmente lo del encarcelamiento de Quevedo es que ahí demuestra, se ve el Quevedo más puro, más intenso. Dice, pregúntasme por qué estoy preso. Respondo que por lo que ni sé. Y esto no puede ser poco. Y debo de ser muy rudo, pues en tantos años no he podido saberlo. Pues padezco por lo que no sé, padezco por ignorante. Si es culpa serlo, despobláranse las ciudades y pobláranse las cárceles. Persuádeme que alguno me delató y que fue mi más familiar amigo. Si el ser acusado presupusiera culpa, nadie hubiera inocente. También muy de actualidad. Y así cuenta como le apresaron. De 71 años de edad, crecidos de prisiones de 12 años, también estuvo arrestado en Monclés y en otros sitios, de 12 años calcula, dice, de 9 de navegación y caminos, ya huésped molesto al cuerpo, con 11 heridas y las 2 abiertas, que me prendieron 2 alcaides de corte, con más de 20 ministros y sin dejarme cosa alguna, y tomándome las llaves de todo, sin una camisa, ni capa, ni criado, en ayunas a las 10:30 de la noche, el 7 de diciembre, y en un coche con uno de los alcaldes y 2 alguaciles de corte y 4 guardas, me trujeron con apariencia más de ajusticiado que de preso, en el rigor del invierno, sin saber a qué, ni por qué, ni a dónde, caminando 55 leguas al convento real de San Marcos de León, de la Orden de Santiago, él era caballero de la Orden de Santiago, donde llegué desnudo y sin un cuarto, y donde estuve 6 meses solo en un aposento y cerrado por afuera con llave, etc. Cuenta un poco esto. Realmente la cárcel de San Marcos fue terrible, un frío en León inmenso, en fin, que no me da tiempo a contar, ya es tarde. Otros temas fundamentales en el caso de Quevedo es el tema de la muerte, su reflexión sobre la muerte. Leo rápidamente y ya cada uno que se haga la idea, muchas cosas que podría decir, ¿no? Dice, lo que es morir todos, y esto fue una cosa curiosa, ¿no? Todos mueren de los médicos que los curan. Él, a pesar de todo, pues acudió a un médico poco antes de morir, un amigo, tal, pero no cambió su opinión. Y además dice otra cosa preciosa, dice, el clamor del que muere empieza en el almirez del boticario. El almirez que toca el sonido de la campana del muerto, empieza ahí, ¿no? Es preciosas imágenes y fuerzas. Dice sobre la muerte, ¿tú sabes por ventura lo que vale un día? ¿Entiendes de cuánto precio es una hora? ¿Has examinado el valor del tiempo? Cierto que no, pues así alegre le dejas pasar hurtado de la hora que fugitiva y secreta te lleva preciosísimo robo. Dice, cuerdo es solo el que vive cada día como quien cada día y hora puede morir. Dice, lo que llamáis morir es acabar de morir. Y lo que llamáis nacer es empezar a morir.
Y lo que llamáis vivir es morir viviendo, y los huesos es lo que de vosotros deja la muerte, y lo que le sobra a la sepultura. En fin, hay otras cosas. Acabo simplemente porque con dos cuartetos de un soneto suyo, que también es la parte de poeta extraordinaria, y con esto vamos a acabar un poco precipitadamente, pero es mejor así que no alargarnos más. Dice: retirado en la paz de los desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Eso es lo que yo quisiera, que al sueño de la vida nos hablen despiertos, estos grandes clásicos. En fin, hay más cosas que había, pero les animo a que lean el libro y disfruten de él como yo he disfrutado haciéndolo. Muchas gracias por la atención. Pero bueno, como dicen ahora los modernos, tampoco hay que hacer spoiler, que está también en el libro, lo demás. Y bueno, quien quiera... Ya dijo, perdona, que yo dijo, Dios nos libre de... A ver... Sí, de los prólogos largos y de los malos epítetos. Bueno, pues siempre hay un turno de palabra para quien quiera abrir o tener alguna pregunta. Yo sé que esto nos deja un poco de esa librería de los clásicos. A lo mejor hay alguna cuestión, algún comentario. Hable de Belén, que ve de gracia nos escucha. Quería comentar yo la apreciación esta de otros colores, que ya lo había planteado Galileo, sí, las cualidades primarias y cualidades secundarias de las cosas, ¿no? Para luego dar el pie al empirismo, ¿no? A la idea de que la percepción era según mis informaciones fue Goethe el que digamos de la no, pero digo que había sido la polémica esa epistemológica que habían tenido muchas cosas que había planteado ya Galileo. ¿Alguna cosita por ahí? La gente se sabe lo mismo. Bueno, una cosa, porque hace unos años es interesante que Gracián se puso muy de moda entre los empresarios. Hubo ahí como un boom, sobre todo en otros... Los ejecutivos encontraban ahí el libro de autoayuda muy tal. Yo no sé lo que entenderían, no. Dudo que desde luego el sabor de la lengua, la importancia de la lengua, no lo pudieran apreciar. Pero bueno, está bien, quiere decir que es un pensamiento que puede tener aplicaciones al mundo de hoy mucho más allá de lo que queremos. Era un abstracto de la viveza y arte de ingenio y el arte de prudencia, el oráculo manual y arte de prudencia, que son los libros que más se han preparado para ese tipo de ediciones en varios autores. Sí, todavía no hace mucho he leído, también se ha puesto de moda, yo creo que en Japón, me parece, uno de los libros más vendidos, cosas así, ¿no? Sorprende, pero bueno, quiere decir que en este caso más a favor de la idea esa de que los clásicos no tienen límites ni temporales, ni espaciales, ni de cultura, que depende un poco de cómo se les lleve, ¿no? Y otra cosa más. ¿Hasta qué punto el pensamiento de Gracián tiene que ver con el jesuitismo? Pues es que el jesuitismo, yo creo que en la época de Gracián no es lo que nos decimos hoy. Ya. El jesuitismo es fruto de la historia que empezó entonces, pero la idea que nos hemos hecho de lo que es el jesuitismo, en gran parte aceptada, en gran parte no,
pues yo creo que es un poco posterior, no llegó a tanto. Lo que sí es cierto, y yo creo que sí es verdad, es que tenían una visión crítica nueva de lectura del Evangelio, lectura del cristianismo y tal, que bullía ahí, y eso dio lugar a, floreció de muchísimas maneras, y es quizás la orden que tiene más capacidad, digamos, de crear discurso nuevo en aquella época para todo lo nuevo que ocurrió, ¿no? Por eso, sin duda, fueron, yo creo que sí, los más influyentes en el pensamiento, más que en el poder o en, como se ha dicho y tal, ¿no? Luego después la historia triste, digamos, de las expulsiones y todo eso, eso fue ya como muy posterior a todo eso, pero no te sabría yo decir mucho. El caso es que, bueno, lo rígido, digamos, de las estructuras, en este caso a Gracián, pues le pilló, bueno, al final ya pudo escribir todo lo que escribió, lo último no pudo más, pero bueno, en fin. Y el comulgatorio, el libro ese último, además Religión y tal, también es un buen libro, ¿no? Y no hay que pensar que fuera un jesuita, qué sé yo, hipócrita, ¿no? Como puede pensar algunos, como algunos pensaron en aquella época, ¿no? Coherente y consecuente, lo que pasa es que tenía esa pasión por los libros que lo pudo desarrollar afortunadamente. Sí. Bueno, no quería interrumpir, cuestiones muy breves. En primer lugar, pues darle la enhorabuena pues, por ese acercamiento, esa invitación a nuestros clásicos que tienen ese diálogo también con los clásicos grecolatinos, y sobre todo tengo esa cuenta que, bueno, que todos tenemos pendientes, ¿no? Con el desengaño, que viene a ser pues como la síntesis de pues, estos clásicos, ¿no? Gracián, Quevedo, Góngora. Pero a mí me interesa una cuestión más personal, ¿no? Sin que entre, ¿quién fue ese pontífice que te trajo lo terrenal, ¿no? Es decir, ese profesor, o quién fue, cuando tuviste tú el primer contacto, tuvo usted, pues con los clásicos, en este caso con Quevedo, con Gracián, que te veo ahí muy metido en el tema. Es decir, siempre hay como alguien que nos ilumina, ¿no? Pues dos experiencias personales muy sencillas que igual la gente de mi edad lo comparte también. Primero, con 8, 9, 10 años, fui a la escuela la lectura en voz alta del Quijote. Se hacía, se leía, yo leía. Y además observaba la reacción de los amigos, de los niños y tal. Y había algo que me sorprendía mucho. Era que sí, era cómico, pero yo no me reía, no podía reír con las aventuras de Don Quijote. Me despertaba una pasión, una emoción, una compasión, un indagar, pero y ahí hay una incógnita, digamos, ya de entrada. Y ese primer libro, ese otro libro que leí muy de pequeñito, también fue Robinson Crusoe, las aventuras, digamos, de esos mundos exóticos y tal. Pero quizás lo más fundamental fue en los maristas, el que en una práctica pedagógica que se ha perdido, que decíamos antes de escribir, pues obligar a cada semana a escribir una redacción a mano, escribir una redacción inventada, que leías luego delante de todos los demás. Todas las semanas una, obligatoriamente, inventarte una pequeña historia o algo, o una reflexión. Yo recuerdo alguna, pues sí, que a mí mismo al leerla me sorprendía. Qué bonito es esto. Bueno, pues ahí uno se engancha a el valor de la palabra, la fuerza de la palabra, y desde luego, por ejemplo, perdóname ya que estamos aquí, aprovecho. No me encuentro. Es que te quería leer, sí, el estilo de Gracián, para veas que cuando yo hablo del valor de la lengua y la importancia de nuestra lengua y la fuerza que tiene el español, y que la lengua, el español es lo más democrático que existe, es el hecho democrático más importante, hecho de todos y durante siglos, y creado y construido con la voluntad y el intento de millones de personas a lo largo de... ¿Qué fenómeno hay más democrático que ese, ¿no? El valor enorme de la lengua. Fíjate, Gracián, que pasa por ser un austero,
estilo conquista o lo que sea y tal, de vez en cuando la fuerza de la lengua cómo la arrastra. Voy a ponerte simplemente 5 o 6 líneas de cómo describe la gruta donde está Critilo, el comienzo del Criticón, el Critilo que está encerrado en una gruta, le alimentan las bestias, las bestias pueden salir porque son más ágiles, él no puede salir de aquella gruta en la que está metida. Recuerda también el mito de la gruta de la caverna de Platón y miles de cosas, y dice qué ocurrió para liberarse de aquella cueva, aquella gruta, mazmorra donde estaba encerrado, ¿no? Dice: temblando aquellas firmes paredes, bramaba el furioso viento vomitando en tempestades por la boca de la gruta. Comenzaron a desgajarse con horrible fragor aquellos duros peñascos y a caer con tan espantoso estruendo que parecía quererse venir a la nada toda aquella gran máquina de peñas. Esto vamos, es sublime, ¿no? Qué sonoridad, qué rotundidad, qué armonía imitativa, cómo lo que dice suena y resuena. Cada día estamos viendo pues, el famoso también descripción que hace de Polifemo Góngora con aquella infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves. Cuando una lengua llega a poder construir algo así para hablar, ¿no?, de una gruta donde vive Polifemo y llega las aves, los ratos, todo infame turba de nocturnas aves, la literación, que es el sonido, el rumor de la noche, gimiendo tristes y volando graves, la literación de la S que parece que vemos el aleteo de los relajos, de los vuelos de las aves, aquellas nocturnas, los murciélagos, ¿no? Bueno, esto es la fuerza viva y el valor de la lengua, y esto es lo que realmente a mí me apasiona de los clásicos. Quiero transmitir porque ¿qué mejor podemos hacer? Porque además eso está creando en nuestro cerebro un mundo con una gran capacidad para enfrentarnos a la realidad distinto. No es un lugar de refugio donde todo lo que pueda ser negro, oscuro, por lo menos encuentras un espacio donde eso cambia radicalmente. No sé si te he contestado. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra cosa? Pues espera un segundito que voy a poner una cosa. Podéis preguntar algo más todavía, aprovechando que se va. Bueno, pues ya hemos acabado de preguntas. Bueno, pues hablando del español y del castellano, el español es el único idioma que tiene el punto de admiración hacia arriba. Y este es el símbolo, pues más importante que la ñ, es la emoción del Señor, el principio y el final. Tenemos aquí incluso las agüitas de Heráclito, que es la fluvialidad Santiago Perengado, también como símbolo. Esto es realizado, como muchos conocéis, en la piedra de Villamayor, que es propiedad de Salamanca, que es todo lo que le da luz a esta ciudad, ¿no? Esta piedra de oro de Unamuno, sí. un amigo mío que realiza estas cosas, y